Estamos en una pelea contra el tiempo. Yo creo que por los asuntos del agua, los asuntos del posible racionamiento de energía, el asunto del racionamiento de agua en Bogotá, todo Colombia está pidiendo que llueva. Yo creo que el departamento del Meta y los Llanos Orientales estamos pidiendo casi que como que no llueva mucho, porque si llueve mucho se nos puede estar cayendo la vía al llano y el gobierno nacional lleva más de 2 meses y no nos ha garantizado la plata de los 16 puntos críticos. Y puntos críticos de los que se había comprometido a poder estabilizar la vía. Entonces así más o menos estamos y amanecemos con una novedad que en mi caso, en vez de, Omar, y se los planteo, en vez de celebrarlo, más bien me parece una burla, y lo digo con toda honestidad a las personas que nos están viendo en este momento. A mí me parece una burla que después de 2 meses, lo único con lo que nos salga el gobierno es que ya no son 16 puntos críticos, sino que hasta ahorita acaban de asignar recursos para 2 puntos críticos. Y entonces sale el representante del gobierno en el departamento del Meta, que es el representante del Pacto Histórico, Gabriel Parrado, sale a celebrar. Pero para que ustedes lo vayan escuchando más bien a él, pues pongámosle cuidado qué fue lo que dijo y qué es lo que celebra, y expliquémosle a la gente con cifras de qué es la necesidad que requiere el Meta, qué es lo que reconoce el gobierno, a qué se comprometió y qué es lo que realmente nos está dando y cuánto a ese ritmo se nos demorará poder medianamente tener estabilidad en la vía al llano. Después de 14 horas de un debate muy importante sobre la infraestructura vial en Colombia, estamos con la viceministra de Infraestructura. Ella es la doctora María Constanza García. Y nos va a dar una noticia muy importante para los habitantes de los Llanos Orientales. ¿Cuál es esa noticia? Así es, representante Parrado. Hoy les estamos contando que desde el INVIA cerramos un proceso de licitación, 38.000 millones de pesos, para atender 2 puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio. El gobierno avanza, hemos identificado un paquete de obras prioritarias, cerca de 20 obras, y empezamos desde el INVIA a atender estos puntos, 38.000 millones de pesos. Recibimos 6 propuestas y esperamos en la próxima semana estar adjudicando esta obra y dar inicio hacia la atención de estos puntos críticos. Sé que algunas personas, algunos gremios van a preguntar, pero eran 384.000 millones de pesos. ¿Qué podemos hacer y qué podemos decir al respecto? Que venimos junto con la ANI y el Ministerio de Transporte avanzando en la definición, en el cierre de estos estudios y diseños para empezar a comprometer recursos que nos permitan atender estos puntos críticos que usted menciona. En total el corredor tiene 55 puntos críticos. Inicialmente identificamos 16 puntos, hoy estamos hablando de 20 puntos prioritarios, y en la medida que vayamos cerrando los estudios y diseños vamos a ir comprometiendo las obras para atender estos puntos críticos. Bueno, desde el Capitolio hasta el territorio. Y si lo dice Parrado, póngale cuidado. Bueno, lo escucharon ustedes básicamente. Este anuncio del representante de la Cámara fue del 10 de abril, es decir, 2 meses después del compromiso del gobierno nacional con los gobernadores de los Llanos Orientales y el de Cundinamarca, con diputados, con representantes, donde se comprometieron a 16 puntos críticos. 16 puntos críticos, 2. Claro. Y de plata, el 10%. Exacto. Sí, el 10%. De 383.000 millones de pesos, 38.000. Claro, entonces hagamos, para ellos es la gran noticia. Entonces hagamos el contexto, o sea, hablemos acá con seriedad a la gente. Acá hemos explicado desde hace tiempo por qué corresponde, y le corresponde al gobierno el que sea estabilizar esos puntos críticos, y ya digamos, eso es una realidad. Pero son 170 puntos críticos los que se le ha presentado con la veeduría y con la concesión, con la que tengo enormes diferencias porque considero que han hecho muchos abusos. Con la concesión, 170 puntos críticos, de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte reconoce 55 para generar estabilidad en la vía. Y de esos 55 valen 1.2 billones de pesos. De 55 pasamos a que iban a priorizar 16, los muy críticos, más de 383.000 millones de pesos costaban esos 16 puntos críticos. Después de 2 meses nos salen con que 2 puntos críticos no más por 38.000 millones de pesos, y que además saben que de verdad los priorizados son más de 20 puntos, que cuestan más de 400.000 millones de pesos, y entonces están haciendo los estudios. ¿Qué quiere decir? Que no saben si cuestan 400.000 millones de pesos o cuestan más de 400.000 millones de pesos, y se gastaron 2 meses en esto, y 2 meses teniendo en cuenta esto. Esos estudios ya venían desde antes. Se acordarán de mí que si siguen a este ritmo pasará todo este año y gran parte del otro año, y no vamos a tener esos 16 puntos críticos, con la gravedad del túnel 13 del kilómetro 58, que esa zona cuesta más de 300.000 millones de pesos y no está contemplada. Y los 3 meses de verano, 0. Perdidos, es que se perdieron los 3 meses de verano, y de verdad que acá sí genera mucha preocupación por toda la afectación que esto genera, tanto afectación económica como social, porque en la medida en la que se cierra la vía al llano, se encarecen los precios de los alimentos, de los bienes y servicios en los Llanos Orientales, y además se quiebran muchas empresas
se generan dificultades económicas que redundan en que se aumenta la tasa de desempleo y la gente pues tiene menores ingresos. Y en las condiciones económicas, casi que de estancamiento económico en las que está el país, pues para nosotros los llaneros ese cierre de la vía al llano sería bien grave, bien preocupante. Entonces acá el llamado al representante Gabriel Parrado es que se limpie un poco las rodilleras y más bien seamos críticos con el gobierno nacional, y lo mismo a los demás representantes de la Cámara. Acá es el colmo que haya un representante de la Cámara del Partido Verde no diga nada y otro de los partidos tradicionales de Cambio Radical y tampoco diga absolutamente nada. Oiga, párense en duro. ¿Y qué pasa con la gobernadora que no reúne a los demás gobernadores del departamento? Oye, el senador enmermelado menos va a decir. Pero tenemos senador. Tenemos senador. Bueno, y el supuesto senador de los llanos. En el tema de la vía al llano, la preocupación 2 meses después de la promesa de 16 puntos críticos, de más de 55 que se requieren urgentes, de más de 170 que se tienen, solo han llegado 2 puntos críticos, la atención de 2 puntos críticos por el 10% del valor comprometido, cosa que es bien indignante, y que yo hago una invitación a todos los gremios, a todos los trabajadores y a todos los sectores políticos, independientemente del sector que sea, alcen la voz de protesta y díganle al gobierno nacional que se cumpla el compromiso que tenía con toda seriedad con los llanos orientales, que mientras los llaneros casi que rezamos porque no llueva para que no se nos caiga la vía al llano, en el resto del país claramente se necesita, por supuesto que se necesita que llueva para que se suban los embalses y no tengamos o racionamiento de energía o racionamiento o desabastecimiento del servicio de agua.